La clase de hoy la vamos a concentrar en Estados Unidos, el pop art en Estados Unidos, pero vamos a ver un poco el contexto inicial del despegue el inicio de ese pop en Estados Unidos. Y en concreto vamos a ver dos grandes antecedentes. Acá yo les muestro lo que escribí acá. Dos grandes antecedentes. Bueno, el expresionismo abstracto del que hemos ya hablado. ¿Sí? En particular, hablamos de la obra de Jackson Pollock, ¿sí? Esto es una obra del año 1952, se llama Convergencia, y estuvimos tratando el tema de el expresionismo abstracto, de las, digamos, técnicas de pintura y acción, action painting, del chorreteo. Hablamos de esto como como el contexto inicial, el contexto del que parte en gran medida contrastando, oponiéndose el pop. Porque lo que domina es la abstracción, ¿sí? Lo que domina es esta pintura, que para Estados Unidos se ha transformado o se ha convertido en eh, una verdadera marca, ¿sí?, en su desarrollo cultural al tener su propia vanguardia. Bueno, Estados Unidos muestra el expresionismo abstracto como su propia vanguardia, ¿no?, como una creación propia. Pero nos quedamos cortísimos si nos remitimos solamente al tema del expresionismo abstracto. La otra cuestión es un grupo de artistas, muchos van a pasar por un instituto, colegio, universidad, que se llamó el Black Mountain College. Un lugar de experimentación vanguardista. Y esto lo voy a desarrollar bastante. Es muy interesante, a mí es un tema que me encanta, ¿sí? Este fenómeno que se desarrolla en Estados Unidos y que habla mucho de las contradicciones que tenía esa sociedad, como tenía la nuestra, ¿sí? ¿Se acuerdan que Figari intentó hacer un, un proyecto de escuela artística en Uruguay, ¿sí?, que terminó fracasando por oposición de gran parte de la burguesía nacional? Esa burguesía que veía como innecesaria la formación artística de el ala técnica, del ala industrial, del diseño. No la veía como necesaria y prefería mucho mejor, prefería que esa ala técnica se dedicara más bien a educar a los incorregibles adolescentes, ¿sí? Bueno, finalmente no funcionó y así está el Uruguay. Bien, bueno, algo así le pasó a el Black Mountain College, ¿sí?, que por la misma fecha, 1933, es decir, la misma fecha, esto es un poquito posterior, lo de Figari es creo que 1915, por ahí, 16, en esa fecha. Lo de Figari es anterior, es casi paralelo, fíjense, a la Bauhaus. ¿Mm? Casi paralelo a la Bauhaus. Lo del Black Mountain College, que es un fenómeno muy interesante, se planta en 1933. La foto que estamos viendo acá es del primer rector, de John Andrew Rice. El, el Black Mountain College en 1933 fue una escisión, una separación de otra universidad, ¿sí? Un grupo de profesores son expulsados de ese colegio y se reúnen para hacer un nuevo emprendimiento que realmente tiene, digamos, el aspecto de una comunión
de docentes y estudiantes. ¿Mm? Y por el que van a transitar una cantidad de docentes y de figuras del arte, muchas de ellas provenientes de Europa. Aquí podemos ver a Walter Gropius, ¿sí? Fundador de la escuela de la Bauhaus. Acá está junto con su socio, compañero de diseño, de trabajo arquitectónico, Marcel Brauer, que están presentando en esa maqueta que ven ahí un proyecto para justamente el Black Mountain College, un proyecto, ¿sí? Hecho, diseñado por Gropius y Brauer. ¿Por qué? Porque este inicio con la dirección de Andrew Rice tuvo muchos problemas, sobre todo en el norte de Carolina. Tenían un edificio antiguo, pero el vecindario terminó expulsando a este colegio artístico. No los querían en la zona, así que se fueron a otra parte, ¿sí? Y es el edificio que finalmente adquieren, construyen, mejor dicho. Y lo construyen además, es el que vemos aquí a la izquierda, se llama Lawrence Collier, que es el arquitecto que justamente hace los planos de este edificio. Y es una propuesta ya de estudiantes y docentes que van compartiendo el proyecto de ese colegio de arte. Y como les decía, no solamente pasa por aquí figuras como la de Gropius, ¿sí?, sino también artistas y docentes de la Bauhaus, como por ejemplo Joseph Albers. Joseph Albers es muy conocido por un libro sobre teoría del color, ¿sí?, que no sé, debe haber algún artista por aquí en el grupo que quizás lo conozca o lo haya leído, pero era un docente de la escuela de la Bauhaus, que para entonces, ¿sí?, la escuela de la Bauhaus había sido cerrada por 1932. Recuerden que la gran mayoría de arquitectos y diseñadores tuvieron que abandonar Alemania. Es el caso, por ejemplo, de Mies van der Rohe, que se va a instalar en Estados Unidos. Y es el caso también de Joseph Albers y de su esposa también, que está más dedicada a los telares, que se asocian a este colegio y ofrecen su experiencia de la Bauhaus. De esta manera podemos entender que lo que se está generando acá es un encadenamiento con la experiencia de la vanguardia europea, ¿sí? Pero ya es un encadenamiento muy estrecho, ¿no? Múltiples artistas y estudiantes pasan por el Black Mountain College ya con ese espíritu de la vanguardia. Les voy a mostrar un pequeño video que hace un resumen rápido de este colegio. Black Mountain College was a school in North America, tucked away in the Blue Ridge Mountains of North Carolina, which had a major influence on the arts as we know them today. Black Mountain was founded in 1933 by this man, John Rice. He wanted to create a new kind of education, and at the center of his curriculum were the arts. Rice believed that making art was vital to education because it taught observation, judgment, and action, skills that could be applied to any walk of life. Black Mountain was a school like no other. There were no grades, no required courses, no exams, no fees. You graduated when you wanted. Students and teachers lived together, learned together, and danced together. They served each other meals.
They ran a farm, working and harvesting the land. It was a community where life and education were intertwined. Black Mountain became a magnet for some of the most influential names of the 20th century. Artists, composers, dancers, and poets. Some stayed for years, some just for the summer. It became a melting pot of ideas. Experimentation was encouraged and everything celebrated. Bien, lo primero que destaca este documental de la Tate Gallery es que los métodos que utiliza, los métodos o el diseño de la currícula pedagógica de este colegio, ¿sí?, es poco usual, ¿la verdad? No es lo acostumbrado. Porque, como habrán visto, las materias están desdibujadas. Muchas veces las materias consisten en temas de discusión, y hay una, digamos, se desvanece la jerarquía docente-estudiante, ¿sí? Aparece mucho la experimentación, los proyectos en común, los proyectos interdisciplinares, cosas que para la década del 30 o del 40, ¿sí?, cuando ya estamos aquí es en la década del 40, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? o de un sistema de formación artística que no se practica o no se utiliza para nada en las demás universidades, ¿no? Aquí la experimentación y la investigación van de la mano con el rompimiento de los límites, de las fronteras entre materias o entre disciplinas. Así vamos a ver artistas, algunos de los cuales ya fueron nombrados, como Rauschenberg o John Cage o Merce Cunningham, todos ellos trabajando en comunidad, es decir, en un solo proyecto, y produciendo actividades que no se pueden definir estrictamente como música o como teatro o como danza. Y es en este contexto va a aparecer, por ejemplo, la idea del happening, ¿sí? Si bien el happening es algo que se remonta, no con este nombre, pero sí como improvisación, como acción artística o acción escénica, como acción escénica, se remonta al dadaísmo, o al futurismo incluso, en algunos de las performances que hacían estas vanguardias. Aquí hay casi como una actividad consciente de realizar este happening, esta performance. Obviamente que todos estos artistas conocen perfectamente el dadaísmo, conocen perfectamente las vanguardias, ¿sí? De hecho, estos docentes que están pasando por las clases, por los salones, por esta institución, por este edificio de el Black Mountain College, han vivido, han presenciado, han participado y protagonizado esas vanguardias, ¿verdad? Pero como lo estamos viendo, esta propuesta de formación es una propuesta muy avanzada, muy moderna, que incluso hoy no se aplica, ¿sí? Es demasiado moderna para nuestra actualidad. No existe en nuestras, por ejemplo, en nuestras instituciones académicas, en nuestras universidades, en nuestras facultades, ¿sí? Hoy en día existe un profesor que da una clase a un grupo de alumnos que están sentados en una mesa, ¿verdad? Ese es el método de una institución educativa, artística. Pero aquí esto se está saliendo de ese modelo, ¿verdad?
Sigo, por It favor. created an environment of collaboration between artists and a rethinking of what art could be. Theatrical performances were commonplace at Black Mountain, where the line was blurred between art and entertainment. Black Mountain came to be very significant in the history of performance. In the summer of 1952, one evening in the dining hall, an unnamed performance took place. John Cage had come up with an idea for an event. It involved artists working together but independently at the same time. He invited his friends to perform within set time frames. There was no script and no rehearsals. Some say Robert Rauschenberg played records and showed his paintings. Charles Olson read his poetry. Cage discussed Zen Buddhism. Merce Cunningham danced and was chased by a dog. Coffee was served. This work would later be known as Theater Piece Number 1. It's now considered to be the first happening and one of the first works of performance art. This was the beginning of something new. Art, dance, music, and performance all together in one work. Cage, Cunningham, and Rauschenberg continued to collaborate for years to come. In 1953, Cunningham established his famous dance company at Black Mountain. He asked Rauschenberg to make a set for his new dance. The artist created this. It's a hybrid of painting and sculpture, but it's also a prop for the dancers. It represents everything that Rauschenberg learned at Black Mountain. An artwork that was also an object designed to be part of a performance. Nothing like this had ever been made before. Cunningham said he loved it because it was impossible to know what it was. In the end, Black Mountain ran out of money. It closed in 1957. But its 24 years left behind a legacy of artistic collaboration and freedom, one that has influenced generations to come. It encouraged the idea of art as social practice and taught that making art can help us gain a greater understanding of the world. In the words of Joseph Albers, we do not always create works of art, but rather experiments. It is not our intention to fill museums. We are gathering experience. Bien, eso es un buen resumen de lo que es este colegio, esta institución. Vamos a ir a conocer a algunos participantes, algunos integrantes de este colegio. Uno de los primeros que quiero citar es a Jean Charlotte. Quizás ustedes no lo conozcan mucho, no sé si alguien lo conoce, pero Jean Charlotte fue un avanzado artista de origen francés que emigró a distintos lugares, pasó por México, donde hizo una experiencia fundamental. Lo que estamos viendo ahí es un mural, ¿sí? Se llama La Masacre del Templo Mayor en el Colegio de San Ildefonso, que es el Colegio de San Ildefonso en México, es un lugar muy conocido porque es donde, digamos, se lanza el movimiento muralista mexicano. De hecho, Jean Charlotte fue un asistente de Rivera, de Diego Rivera, ¿sí? En ese colegio de San Ildefonso pasaron personajes como Orozco, como Siqueiros, como Fernando Leal, como Murillo. Todos ellos pasaron por este colegio, estos muros del colegio de San Ildefonso. Así que fíjense que tenemos a un Jean Charlotte, ahí lo vemos justamente a los pies del edificio del Black Mountain College, pero también debajo de uno de sus murales. ¿Sí? Interesante influencia, ¿no? La de México con el muralismo y el realismo en este colegio. Me parece fundamental. El otro interesante personaje fundamental en este contexto es Robert Rauschenberg. Robert Rauschenberg venía experimentando con lo que se llama algo así como cianotipia, es decir, una impresión sin cámara, ¿sí? Es sobre una superficie sensible
Y los objetos se ponen sobre la superficie y entonces quedan impresos por la luz. ¿Sí? Es una especie de fotografía, sin lugar a dudas, ¿no? Esta obra es de 1951, esta cianografía. Esta es de la misma fecha, 1951. Esta es junto con una artista que acompañó y trabajó con Rauschenberg, que se llamaba Susan Weil, una artista muy importante, creo que era pareja de Rauschenberg, pero es un personaje interesantísimo. No conseguí muchas obras más, no conseguí mucho más de Susan Weil, pero aquí la tenemos en una cianografía de justamente de Rauschenberg. Una foto de Rauschenberg que nos va a abrir otra puerta. Este es un retrato, una fotografía de Rauschenberg, pero retratando a Franz Klein. Franz Klein era un artista que estaba vinculado o estaba en el camino del expresionismo abstracto. Su expresionismo abstracto es blanco y negro. Esto es sobre pintura número 7. Esto es del año 1952. Es contemporáneo de Jackson Pollock, ¿no es verdad? Pero es un action painting. Aquí lo vemos en un retrato, a ver, aquí, en 1955. Bien, este artista está en el contexto del Black Mountain College, junto con Robert Rauschenberg y otros artistas más que vamos a ver ahora. El otro, también retratado por Rauschenberg en esta fotografía, es John Cage. John Cage seguramente ustedes lo conocen, más que por escuchar su música, por escuchar su silencio, porque su obra 433 es una obra que dura ese tiempo, esos 4:33 segundos, 4 minutos 33 segundos de silencio, y donde participa el sonido del contexto donde se está desarrollando la música. ¿Con qué se vincula esto? Esto se vincula con la experimentación, se vincula con el azar dadaísta, ¿no es verdad? Con la experimentación dadaísta también. Esto se vincula con también, cosa que va a tratar Cage, el tema de la meditación. Rauschenberg va a realizar una serie de cuadros blancos, son cuadros blancos sin nada, ¿no es verdad?, en los que los espectadores pueden observar, encontrar formas, sombras, ¿sí?, o, digamos, transiciones entre las luces y las sombras. Así que cuando conocemos los vínculos que tiene el Black Mountain College con esto, con la obra de John Cage, nos damos cuenta por dónde está transitando esta experiencia de entre estos artistas, ¿no, verdad? Obvio que la experiencia de Cage va a abrir un mundo a la experimentación y sin lugar a dudas, que está vinculado con la experiencia del futurista Russolo. Russolo era un artista futurista, estamos hablando de la Italia de 1910, 1911. Russolo experimentaba con ruidos, con sonidos, con instrumentos industriales, y también con las experiencias, con el happening, con todo eso. Bueno, Cage está en esa misma onda, en ese vínculo con las vanguardias históricas.
El otro que se suma a toda esta experiencia es Merce Cunningham. Merce Cunningham va a desarrollar sus técnicas de danza justamente en este contexto. Esta es una foto de Merce Cunningham. Y es junto con Cage y Rauschenberg que van a combinar sus técnicas y sus disciplinas para crear obras, happenings, espectáculos, como el que justamente mostraba el documental. Esta es la obra de Rauschenberg, ¿sí? Que decía John Cage que no sabíamos qué era. Lo que sí nos damos cuenta de que es arte abstracto y que hay en gran medida influencia de tanto de la abstracción europea como del expresionismo abstracto. Esta obra de danza que aparecía en el documental, bueno, tiene ese elemento como escenografía. Otro personaje que me parece importante destacar es Buckminster Fuller, que era un ingeniero matemático, profesor de este colegio. Y aquí lo vemos en uno de sus experiencias, de sus campos de trabajo más importantes o más destacados, que son estas cúpulas geodésicas. Ustedes habrán visto que hay lugares aquí en Maldonado que construyen cúpulas geodésicas y podríamos llegar a pensar que son inventos más o menos de los últimos 20, 30 años, pero no, esto pertenece, como estamos viendo, a la década del 60. Las experiencias de Fuller sobre esto lo llevó a diseños tan espectaculares como este pabellón en Montreal para una exposición internacional. Este pabellón, fíjense que en el interior hay un edificio y la cúpula es realmente gigantesca. Estas experiencias se hacían en el mismo campus de la universidad, del colegio. Se construían maquetas en madera, en tamaños más reducidos, mayores a los que vemos ahí, obviamente, ¿no? Pero eran experiencias donde participaban los estudiantes haciendo cálculos y desarrollando materialmente estas construcciones. Fuller era un ingeniero matemático y diseñador, ¿verdad? Rauschenberg tiene un desarrollo importante en esta época. Fíjense, esta obra es del año 55. Lo vimos haciendo las cianotipias, ¿no? Esas imágenes fotográficas y los cuadrados blancos, pero también va a explorar el tema del collage. Un collage que podría vincularse con las experiencias del collage europeo, ¿verdad? Donde aquí aparecen objetos, o por lo menos es más evidente el uso o la reutilización de elementos, de objetos en la construcción de este collage. Este se llama cortocircuito. Acá a la izquierda hay un manojo de cables. Más que un collage, ya podría ser una especie de instalación con objetos encontrados. Se llama Coca-Cola Plan, es del año 58. 1958. Y fíjense, para llegar al pop faltan 4 o 5 años. Y sin lugar a dudas que estamos viendo el uso de elementos, de objetos de la sociedad de consumo incorporados a el discurso del arte, a la narrativa del arte. ¿Sí?
lo mismo va a pasar con Jasper Jones, que lo vamos a ver ahora dentro de un ratito. Otra obra de bastante conocida, que es esta monograma que es una construcción entre el año 55 y el 59, lleva mucho tiempo su realización, pero está construida como una especie de collage tridimensional, de un collage que se transforma en escultura. Aparece la cabra, la rueda de automóvil. Es podríamos decir casi un objeto que hace referencia al dadaísmo, a una especie como de sin sentido o de construcción azarosa, donde se cruzan elementos que no tienen una lógica, o rompen la lógica, ¿no? Quizás en esta otra obra de Rauschenberg, Regalo para Apolo, que es del año 59, también hay algo de humor en este carrito con balde. Hay algo del dripping, en ese chorreteo negro que hay ahí arriba. Pero es un collage tridimensional, es un collage escultura. Vos, José, lo que está justamente en el tema collage, esto es un collage escultura, un collage que sale de la bidimensionalidad. Sin embargo, si esto es del año 59, esto es de un año antes, esto era de el año 58. Sin embargo, Rauschenberg pasa a la década del 60, 1961, 1963, al collage con serigrafía. Hay otro artista que va a comenzar a utilizar la serigrafía, es Andy Warhol. Es decir, la impresión con técnicas de impresión comercial o industrial. La serigrafía, saben que es una tela con una trama muy fina sobre la que se pone un modelo. Ese modelo está calado y entonces la tinta pasa a través de los orificios que ha dejado el modelo o la plancha. Y aquí combina distintas pasadas de color, ¿no? El azul, el verde, el rojo, haciendo un collage en la serigrafía. Yo creo que aquí, por esta parte, en esta obra, El regalo de Apolo, o en esta otra, en el monograma, estamos frente a la influencia de el prestigio de la obra de Marcel Duchamp. Tanto en Rauschenberg, que viene del Black Mountain College, ¿no? Viene de toda su experiencia con Cunningham y con Cage y con Klein. Y sin lugar a dudas estamos frente a una referencia a la obra de Marcel Duchamp. Lo mismo va a ser Jasper Jones. Allá por 1952, Jasper Jones se introducía en los ambientes artísticos de la ciudad de Nueva York y entablaba amistad con artistas como John Cage, Max Cunningham y Robert Rauschenberg, ¿no? Pero su influencia más importante fue la visita a Pensilvania, pero no a Pensilvania porque sí, sino porque el Museo de Arte de Pensilvania, ¿sí?, había adquirido el Gran Vidrio, ¿sí?,
El Gran Vidrio es la obra de las obras más importantes de Marcel Duchamp. Y es el mismo museo, además, que va a adquirir otra obra conocida a la muerte de Marcel Duchamp. La muerte de Marcel Duchamp es 1968. Pero para Jasper Johns, este contacto con el Gran Vidrio es fundamental. Esta es una obra de Jasper Johns del año 55. Cuatro caras se llama. Blanco con cuatro caras. O estas botellas de cerveza. Esto llevó a una serie de críticos e historiadores del arte a pensar que estábamos ante un movimiento al que le pusieron el nombre de Neo-Dada o New Dada. ¿Sí? Algo muy parecido pasó con la nueva figuración. Es decir, un invento, un término que trata de agrupar artistas que tienen ese elemento en común. La nueva figuración, el elemento en común era la figuración. ¿Sí? No había mucho más que eso, ¿no? Más que, obviamente, que había un contacto entre los artistas, ¿verdad? Pero no había ni declaración de principios, no había ningún tipo de manifiesto, no había principios ni declaraciones en común, solamente los unía ese aspecto, la figuración, y con eso ya los historiadores y críticos aprovechaban para crear una nueva casilla y poder escribir sobre eso. Bueno, acá en Estados Unidos pasa lo mismo con el New Dada. Si ustedes investigan el New Dada, quién lo dijo, van a encontrar que ese nombre apareció a finales de la década del 50. La crítica de arte Barbara Rose acuñó el término en referencia a las similitudes del movimiento con los dadaístas del principio del siglo XX. Bueno, resulta que la crítica de arte Barbara Rose habló de neodada o neodadaísmo, pero no se sabe dónde. Es extraño, es extraño. Y además habla de un movimiento artístico de vanguardia. Es decir, es como lo que estamos acá presenciando es Barbara Rose dice que Rauschenberg, que viene del Black Mountain College, y Jasper Johns, que ha quedado fascinado con el tema de Duchamp en el Museo de Arte de Filadelfia, pertenecen a un movimiento artístico de vanguardia surgidos a finales de la década del 50. ¿Qué es un movimiento de vanguardia? Un movimiento de vanguardia es una tendencia en el arte o entre los artistas que posee una filosofía común, un objetivo específico y que es seguido por un periodo concreto, ¿no? Por un periodo concreto de tiempo. Es decir, un movimiento artístico de vanguardia es una serie de objetivos en común compartidos por varios artistas durante un tiempo determinado. Pero los contactos de Rauschenberg y Jasper Johns, ¿sí?, no son en torno a Duchamp. De hecho, la obra de Duchamp no es tan conocida para esa época. En lo popular no es tan conocida. Sí, obviamente que la fuente es sumamente conocida. El Gran Vidrio es menos conocido.
Y la otra obra de Tandoné, que es una obra que además se conoce después de muerto Duchamp. Estamos en esa época, ¿no? El Gran Vidrio es una obra de la década del 20, que llevó mucho tiempo su realización también. Eh, pero esta relación con el dadaísmo y con Duchamp en la obra de Rauschenberg para mí queda mucho más clara por la influencia de los docentes y los emigrantes europeos, de las vanguardias europeas que pasaron por el Black Mountain College. ¿Sí? Más que esa cosa icónica, ¿no?, de Duchamp en Estados Unidos. En el caso de Rauschenberg es mucho más claro, ¿no?, la influencia de las vanguardias que en la obra de Jones, de Jasper Jones, ¿no? Aquí no traje la bandera de Estados Unidos, pero me olvidé de subirla. Pero es la bandera pintada de Estados Unidos, ¿no? ¿Verdad? Y esto es una reproducción de unas latas en bronce. Esta obra me parece sumamente interesante porque cuando aparezca la obra de Andy Warhol, sobre todo las cajas de jabón brillo, tienen una referencia con esta obra que estamos viendo ahora. Para terminar el tema del neodadaísmo, lo van a encontrar, ¿sí? Si ustedes buscan, van a encontrar neodadaísmo y van a encontrar como los antecedentes del pop art norteamericano, y fundamentalmente van a aparecer citados Robert Rauschenberg, Jasper Jones, y digamos relacionado a este pseudo movimiento aparece un grupo que se llama Fluxus. El grupo Fluxus, ahí ya me gusta más, es un movimiento, ¿sí?, que hasta tiene su propio manifiesto, un manifiesto Fluxus. Arriba de todos van a encontrar la palabra manifiesto, ¿sí? Aquí Fluxus se define como arte-diversión. Esto es un movimiento que apareció entre 1960 y 1970. Fíjense que es paralelo al periodo del pop norteamericano, del pop de Estados Unidos. ¿Sí? Pero esto está vinculado a la influencia de Duchamp. Para este manifiesto dice que Fluxus debe ser simple, entretenido y sin pretensiones. Tratar temas triviales, sin necesidad de dominar técnicas especiales ni realizar innumerables ensayos y sin aspirar a tener ningún tipo de valor comercial o institucional. Eso es un manifiesto, ¿sí? ¿Qué temas? Nada que ver con el pop, ¿sí? ¿Qué temas? El arte, la diversión, el entretenimiento, sin pretensiones, temas triviales. Pero no está hablando de la sociedad de consumo, no está hablando de el Star System, de las grandes estrellas, de la publicidad, de esta sociedad de masas, que se fortalece y se fortifica en la década del 60, ¿no? ¿Verdad? El redactor de esta obra, de este manifiesto, y uno de los principales protagonistas del grupo Fluxus, es George McCunas. Es un artista, era galerista, que es el fundador de este grupo. Una comunidad internacional de artistas, arquitectos, compositores y diseñadores. Es decir, una gama amplia. Hay unas obras del grupo Fluxus que puedo mostrarles. Esta es una de ellas,
¿sí? Esto es un Flux Kit, un kit de Fluxus. Es una obra del año 64, 65, 64, 65. Hay muchas y de varios modelos, pero casi todas son como una valija con elementos, ¿sí? Algunos son tipografías, otros son dibujos, ¿no? De todo, y fotografías también, frasquitos con elementos, cosas encontradas. Ya aquí estamos en cierta medida en un collage tridimensional también, en una escultura collage. Es decir, fíjense que este collage se puede armar y desarmar. Es distinto a la obra de Rauschenberg, ¿no? ¿Verdad? Que era algo fijo, es decir, tridimensional, sí, pero fijo. Y aquí Fluxus está jugando con lo lúdico, con algo entretenido, ¿no? Pero no vemos elementos de esta sociedad de consumo, a pesar de que es contemporáneo del pop. Bien, fíjense que con todo este panorama, se vuelve más rico la aparición del pop. Cuando nos cuentan la historia del pop art, nos cuentan la historia como que, bueno, Estados Unidos se transformó al pop art. Pero hay una cantidad de cosas que están sucediendo, ¿no? Tanto la experimentación vanguardista que podíamos observar en el Black Mountain College, o en las experiencias que hicieron luego John Cage o Merce Cunningham. Merce Cunningham después va a poner su propio instituto, ¿no? Va a establecer una escuela de danza con sus propias características. O este camino del Fluxus. Ahora, eso sí, agrupar a estos artistas en un movimiento llamado neodadaísmo también muestra un poco esa intencionalidad, ese sesgo de los historiadores y críticos norteamericanos de crear vanguardias donde no las hay. Más de uno me va a decir de todo en los comentarios, pero hay que ir derecho a la crítica a esas intenciones, que no solamente las vemos aquí en torno al neodadaísmo, también la vimos en torno a la nueva figuración. Y por aquí terminaríamos.